Listo chicos, entonces continuando con lo que es la tercera parte de nuestra primera sesión, que es la de introducción, entonces vamos a continuar viendo nuevos pronombres personales. Ahí vamos a aumentar dos más a nuestro vocabulario. En este caso sería watashi tachi, nosotros, y anata gata, ustedes. Como se dan cuenta o si recordarán, watashi era yo y anata era tú, ¿verdad? Lo único que se está agregando es el tachi y el gata, en este caso para que se convierta en plural. Sensei, entonces, si yo quiero hacer plural alguna palabra, ¿tengo que agregarle el tachi o tengo que agregarle gata en algunas ocasiones? No, chicos, ¿ya? Esto quiero que quede bien en claro. No, solo en este caso de aquí. ¿Ya, chicos? Entonces, watashi tachi, nosotros. Anata gata, ustedes. Entonces vamos a colocarlo aquí, ¿no? En este caso, en lo que hemos visto en esta primera sesión, vimos las palabritas nuevas, vocabulario estamos aumentando poco a poco, recuerden. En la primera sesión vimos watashi, yo, anata, tú, wa, partícula de tema, desu, verbo ser. En nuestra segunda sesión vimos lo siguiente, dos pronombres personales nuevos, que es kare, él, kanojo, ella, y vimos la partícula ka en sus dos funciones principales. Partícula interrogativa, cuando va al final de la oración, se puede traducir como un signo de interrogación, y lo que es la otra función de la partícula K, que es marca disyunción, y se que podría traducir como una O, ¿no? Y vimos dos respuestas básicas, que es el hai, que es sí, y que ie es no. Entonces a esto le aumentamos lo que es watashi tachi, watashi tachi, ahí está, watashi tachi, nosotros, y anata gata, ustedes, ¿no? Anata gata igual a ustedes. Entonces vamos aumentando poco a poco lo que es nuestro vocabulario. Entonces, vamos a ver una nueva partícula, que es la partícula no, que es una partícula de pertenencia, partícula que marca propiedad o relación de. Entonces, vamos a colocarla aquí, una partícula nueva, que es la partícula no, partícula de... A ver, un momento, me he olvidado la R aquí, disculpen. Ahí está. Partícula de pertenencia. Entonces, avanzamos y la partícula de pertenencia a veces, o en la mayormente de sus casos, se puede traducir como una de, ¿no? Entonces, comenzamos ya directamente con lo que es nuestros ejemplos aplicativos. Entonces, a ver, ya sabes, tradúceme componente por componente primero y luego me das la traducción de la oración. Pero primero, componente por componente. Watashi tachi igual a no igual a y desu igual a. A ver, vamos, les doy 10 segundos. Watashi tachi, ahí está, la watashi tachi no y desu, la traducción de cada componente. A ver, tienen 10 segundos. Listo, chicos. Entonces, recuerda que si tal vez sea el tiempo que estoy dando es un tiempo, en este caso, un promedio, ¿no? 10 a 15 segundos. Si quieres tomarte un poquito más de tiempo, recuerda que le puedes colocar stop al video y colocarle play para poder constatar tus respuestas. Watashi, como ya lo acabamos de ver, watashi significa nosotros. Aquí lo tenemos, ¿no? Watashi, nosotros. Nosotros. No, aquí es la partícula, ¿qué? La partícula de pertenencia. Entonces, partícula de pertenencia. Y el desu es el verbo ser, que ya lo estamos viendo desde la primera clase y nos estamos dando cuenta que ya está saliendo o es repetitivo también, ¿no? Entonces, watashi tachi nosotros, no partícula de pertenencias, desu el verbo ser. Ahora, a partir de nuestros componentes que hemos traducido, hazme la traducción o deduce la traducción de esta oración. A ver, te doy también más o menos unos 10 segundos, podría ser. A ver, voy a contar en japonés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2、1、0
Entonces, vamos a la respuesta, que sería la siguiente, ¿no? Vamos a ver. Siempre vamos a ver el tema de los pasos. ¿Cómo sería? Traducir primero los componentes por componentes de la oración. Watashi nosotros, no partícula de pertenencia de y verbo ser. Por lo tanto, se podría traducir de la siguiente manera, ¿no? Es de nosotros o de nosotros es. Recuerden que no hay una traducción exacta. Si has dado una de las dos respuestas, estás en lo correcto. Entonces, es de nosotros o también de nosotros es. Es de nosotros o de nosotros es, ¿no? Una de las dos. Y si tiene una respuesta similar, también podría ser, ¿no? Recuerden que no hay una traducción exacta. ¿Ya, chicos? Entonces ya tenemos la traducción de esta parte. ¿Quién lo ha traducido? Tú en primera instancia, y lo que yo estoy haciendo es constatar si estás en lo acertado o no estás en lo acertado, ¿no? Listo. Entonces vamos a continuar y vamos a ver lo que es el verbo ser en presente negativo, porque nosotros hemos visto el verbo ser, en este caso, en lo que hemos visto en la primera parte, en el verbo ser, que en este caso está en presente. Lo voy a colocar aquí, presente. Voy a colocarle presente, mejor pre, le voy a colocar PR, presente afirmativo. Afirmativo. Ahí lo tiene. Presente afirmativo. Ahí está. Afirmativo. Presente afirmativo. Ahora vamos a ver el verbo ser en presente negativo. Entonces lo colocamos aquí. Dewa arimasen. Dewa arimasen igual a verbo ser en. A ver, voy a colocar así. Verbo ser en presente negativo. Le voy a colocar PR punto de presente negativo. A ver, se me está yendo un poquito más allá, así que mejor lo colocamos aquí abajito. Ahí está. Vamos a colocarlo aquí abajito en presente negativo. Ahí lo tiene. Debo arimasen, verbo ser en presente negativo. Listo. En español, ¿qué significa? No es, ¿no? Verbo ser en presente negativo, entonces sería no es, ¿no? En vez de ser voy a colocarle no es. No es. Mejor, a ver un momento. A ver, disculpen. Verbo ser. Y al paréntesis voy a colocar no es. Ahí lo tienen. Entonces ya tenemos un vocabulario nuevo, estamos ampliando poco a poco nuestro vocabulario. Ahora ya sabemos decir el verbo ser en presente negativo. Entonces, lo que yo quiero que realicen ustedes es lo siguiente, ¿no? Que cambien esta oración a presente negativo. A ver, les voy a dar 15 segundos para que lo piensen un poco y vamos a ver la respuesta luego. Vamos a constatar su respuesta. Entonces vamos a dar 15 segundos. Listo, chicos. Ahora sí. Entonces vamos a ver. ¿Cómo sería esta oración en presente negativo? Vamos, aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo aquí. Sensei, pero ¿por qué? Miren, si se dan cuenta, esta partecita de aquí, la oración de aquí, está en presente afirmativo porque el desu está al final. Tiene una terminación desu. Entonces, si yo quiero cambiar esta oración que está en presente afirmativo, lo sabemos porque el desu está en presente afirmativo, ya lo coloqué ahí en el blog de notas de aquí, dice verbo ser presente negativo, ¿no? O sea, desu, cuando ven terminación desu, significa que está en presente afirmativo. Esa oración está en presente afirmativo.
Entonces, si yo lo quiero cambiar a presente negativo, lo único que hago es cambiar, reemplazar esta parte de aquí. Cambiar este por el que acabamos de ver. Dewa arima sen. Sense, pero aquí está cumpliendo aquí está, usted está diciendo dewa arima sen. Entonces significa que está cumpliendo función de partícula, sí. ¿Ya, chicos? Entonces por eso que se pronuncia dewa arima sen. En este caso, traduciendo esta oración, a ver, primero vamos a ver. Watashi tachi lo vamos a colocar aquí. Casi le doy la respuesta, casi se me escapa, pero ya saben, chicos. Ustedes son las personas que tienen que traducir. Dewa arima sen. Entonces, ustedes ya convirtieron esta oración en presente negativo. Ahora quiero que me traduzcan esta oración. A ver, primero la traducción de componente por componente. Les voy a dar 10 segundos para que traduzcan primero componente por componente y luego vamos a proceder a hacer la traducción de la oración. Pero primero lo primero, la traducción de la oración. Disculpen, traducción de cada componente. Listo, chicos, les doy 10 segundos. Listo, chicos. Entonces, watashi es lo que hemos visto al inicio de clase, ¿no? Los dos pronombres personales nuevos que hemos visto. Entonces, a ver un momento, voy a checar un poco esta de aquí, listo. Entonces, watashi es lo que hemos visto aquí, ¿no? Watashi pronombre personal nuevo, nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, a ver, disculpen, watashi, nosotros. Nosotros. No es partícula de pertenencia. ¿Por qué cada rato lo tienen que colocar? Algunos se preguntarán, algunos tal vez se aburrirán un poco, pero esto es muy importante, es de vital importancia que realicen esto para que se vayan acostumbrando y que cada vez que realicen este ejercicio de aquí, de traducir componente por componente, si te das cuenta las partículas repetitivas ya se te van quedando poco a poco en tu cabeza, poquito a poquito. Entonces la idea es que te vayas acostumbrando a este método. En principio, primero traduzcas componente por componente y luego te irás dando cuenta que, ¿no?, ya automáticamente te salen las respuestas en tu cabecita. Entonces dices, llega un momento donde ya no vas a necesitar realizar la traducción de componente por componente, ¿no? Pero recuerda que si un momento se te complica, entonces traduce componente por componente y luego a partir de ello partes de eso y deduces la traducción de esa oración. Recuerden que no hay necesidad de ser un experto para poder traducir oraciones, sino que tan solo conociendo las palabritas que componen esa oración, la traducción de ellas, entonces tú ya más o menos puedes ir deduciendo cuál sería la traducción de esa oración. Entonces, continuamos. Watashi nosotros, no partícula de pertenencia. Y por último, dewa arimasen, que es no es. Entonces, recuerden que a partir de esto, de los componentes, vamos a hacer la traducción de la oración. A ver, les doy también 10 segundos para que puedan deducir la traducción de esta oración. Y recuerden, no se olviden que la partícula no es partícula de pertenencia y mayormente se traduce como de. A ver, les doy 10 segundos. Listo, chicos. Entonces, procedemos a ver la respuesta. Watashi tachi no dewa arimasen se puede traducir como no es de nosotros. O también, no, de nosotros no es también, ¿no? Otra forma, ¿no? No, a ver un momento, lo voy a corregir. No es de nosotros. O de nosotros no es. Entonces, aquí tienes las dos maneras en las cuales se pueden traducir
principalmente, ¿no? No es de nosotros o de nosotros no es. Si respondiste una de estas dos, estás en lo correcto. Entonces, una vez, bueno, ya hemos terminado lo que es nuestra introducción de la tercera parte de esta primera sesión, y voy a recalcarte esto, que al momento de traducir, traduces componente por componente. Aunque te parezca un poco aburrido tal vez, o un poco complicado, ¿no? Un poco repetitivo, pero es muy importante para tu proceso de adaptación y puedas aprender y seguir aprendiendo más adelante. Entonces, primero traducir los componentes de cada oración y luego acomodarlos, adaptarlos al contexto y deducir la traducción de esa oración. Entonces, hemos visto watashi tachi, anata gata, dos pronombres personales más, la partícula no, partícula de pertenencia. Hemos traducido varias oraciones, varios ejercicios. Y hemos visto en la parte de cita de aquí, a ver un momento, aquí está, ¿no? El verbo ser en presente negativo, que es dewa arimasen, no es. Entonces, ya con esto, ya hemos realizado, hemos visto varias cositas muy importantes que son una base para poder seguir aprendiendo. Entonces, haciendo un repaso de las tres partes que hemos realizado, en la primera parte vimos los pronombres personales watashi, que es yo, anata, que es tú. Hemos visto la partícula wa, que es una de las partículas que, si se dan cuenta, en casi todas las oraciones viene la partícula wa, y también lo que es el verbo desu, el verbo ser, que está en presente afirmativo, ¿no? En esta forma. Luego, en esta segunda sesión vimos kare, él, kano, yo, ella, que son dos pronombres personales más que estamos agregando a nuestro vocabulario, y lo que son las partículas, bueno, la partícula K en sus dos funciones principales. Partícula interrogativa, ¿cuándo era partícula interrogativa? ¿Cuando va al medio o al final de la oración? Exacto, ¿no? Cuando va al final de la oración. Y cuando cumple la función de disyunción, ¿está al medio de la oración o al final de la oración? Entonces automáticamente tú puedes decir, cuando va al medio de la oración. Dos respuestas básicas para poder responder ante las preguntas de pregunta interrogativa total: hai, sí, ie, no, ¿no? Entonces, watashi tachi, nosotros, esto es lo que ya acabamos de ver en esta última sesión de aquí, en esta tercera parte, disculpen, no es sesión, es parte, la tercera parte de esta primera sesión. Watashi tachi, nosotros, anata gata, ustedes. Hemos visto la partícula no, que es una partícula de pertenencia que se puede traducir como de. Y en este caso hemos visto lo que es los ejemplos, ¿no? Ejemplos aplicativos de lo que hemos aprendido. Y hemos visto esto importante, ¿no? Dewa arimasen, verbo ser en presente negativo. Verbo ser, ¿qué se puede traducir como? No es, ¿no? Verbo ser en presente negativo, no es. Entonces, por último, hemos hecho este ejercicio de aquí, que hemos cambiado esta oración que estaba en presente. Ahora un momento, en esta oración que estaba en presente afirmativo a presente negativo. Entonces, con esto culminamos lo que es nuestra primera sesión. Y está dividido en tres partes, ¿no? La siguiente sesión vamos a continuar viendo, y no se preocupen que también vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos realizado. ¿Listo, chicos? Entonces, un gusto haberlos conocido, y poco a poco iremos avanzando, aumentando nuestro vocabulario y poder seguir aprendiendo lo que es este hermoso idioma que es el japonés. ¿Listo, chicos? Sayonara, muchas gracias por su atención.